Y sí, esta semana fue convulsa, muy convulsa, en materia de inseguridad y de violencia. Todavía no terminábamos de informar, ni mucho menos de asimilar el doble homicidio de Jimena Guzmán y José Muñoz, el crimen político de la Ciudad de México más importante, por lo menos de los últimos años, cuando en Uruapan, Michoacán, también asesinaron a una alta funcionaria de gobierno. Imagínense ustedes, aquí en la capital del país mataron a los colaboradores más cercanos de la jefa de gobierno. Fue de mañana, en el corazón de la ciudad, sobre Tlalpan, una de las avenidas principales, relativamente cerca del centro histórico y de Palacio Nacional. Y en la Benito Juárez, que según los últimos informes era la segunda alcaldía más segura del país. En Uruapan, ahí los criminales operaron con el mismo descaro. El asesinato se cometió afuera de una escuela. Repito, afuera de una escuela. El Instituto Lorenzo Milani en la colonia Ramón Farías. La víctima, Adriana Cerca, servidora pública y trabajadora del ayuntamiento. Allá también los sicarios operaron a plena luz del día, 8 de la mañana, mientras los padres de familia dejaban a sus hijos en la escuela. El modus operandi muy parecido. Sujetos armados a bordo de una motocicleta le dispararon directamente a Adriana sobre la calle Colima. Después salieron huyendo. Mientras tanto, padres, alumnos, maestros corrieron a esconderse al interior del colegio, detrás de los coches o donde pudiera. Y aunque el gobierno quiera negarlo, aunque se quiera presumir que la inseguridad está disminuyendo, la verdad es que con estos datos, con estos asesinatos, se eleva el tono de violencia que hay en el país. Los criminales están dispuestos a todo, se juegan el todo por el todo, asesinan a funcionarios a plena luz del día. Las autoridades entonces doblan la apuesta. Vamos, esto es algo que ya venía sucediendo desde antes, con la llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad, un hombre que sufrió en carne propia y que en el 2020 recibió impactos de bala por combatir a los criminales. En otras palabras, se rompieron lanzas ya. Claramente en este sexenio hay un combate más frontal al crimen. El fin de la absurda, fallida, pseudoestrategia de abrazos no balazos. En cierto modo, un regreso a lo que tanto criticaron los de la 4T cuando eran oposición. Fíjense ustedes en las contradicciones. Se critica la guerra contra el narcotráfico, pero no se regresó al ejército, a los cuarteles. Se critica la militarización, pero la Guardia Nacional fue transferida a la Secretaría de la Defensa. Se critica la subordinación hacia Washington, pero se permiten operaciones con drones estadounidenses en territorio nacional. Se desplegaron 10,000 elementos adicionales de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y fueron entregados 29 capos de la droga a la justicia estadounidense. No está mal, pero el cambio de rumbo, pues es evidente. El que sí de plan se voló la barda, Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan. Después del atentado del que les hablaba hace un momento, en el que perdió la vida Adriana Cerca, declaró que a partir de ahora los policías municipales van a tener carta abierta para usar fuerza letal contra el crimen organizado. Pues son hechos que nos tienen que alertar como país y que no debe de haber ninguna consideración. A la policía municipal, a todos los compañeros que nos apoyan aquí en el municipio, decirles que no hay ninguna consideración. Delincuente que se topen, que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, que ustedes los detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con ellos. Y a estas alturas yo creo que todos, incluyendo a la presidenta, estamos convencidos
de que se requiere mano dura contra el crimen organizado, pero las declaraciones del alcalde Carlos Manzo pues son muy delicadas, ¿no? Cuando en el país hay muchos casos de ejecuciones extrajudiciales, de civiles que mueren en el fuego cruzado, o lo peor de todo, de policías municipales y estatales, incluso de miembros de las Fuerzas Armadas, pues que trabajan de la mano con el crimen organizado. En materia de seguridad, las líneas son bien delgadas y las negligencias se pagan tan caras como los excesos. Mientras en Uruapan se autoriza a abatir a delincuentes sin consideraciones, en la Ciudad de México los capitalinos se tienen que proteger a sí mismos instalando sus propias cámaras. Así lo hacemos para absurdamente apoyar a las autoridades, que son las que deberían darnos protección. En el caso de Jimena y José, es gracias a los circuitos cerrados de los negocios cercanos a la escena del crimen como nos hemos enterado qué ocurrió, cómo ocurrió este ataque. La autoridad no ha querido revelar más imágenes. Lo mismo ha sucedido en otros casos, por ejemplo, en el atentado contra Omar García Harfuch o en el ataque directo que sufrió mi querido amigo, colega periodista Ciro Gómez Leiva. Y aunque el C5 ya salió a decir que las cámaras de la zona sí funcionaban, pues existe el trascendido de que no fue así. En medios de comunicación ya se difundió el video completo del atentado. El atacante esperó 2 minutos con 39 segundos antes de disparar. El homicidio duró pocos segundos y pasó desapercibido, porque el arma llevaba silenciador. Y en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum intenta mantener viva la idea de que todo está en orden, de que la delincuencia va a la baja y sobre todo de que no hay un cambio en la estrategia de seguridad. De hecho, en la mañanera del pueblo de ayer, la presidenta insistió en que no se está pensando en reforzar la seguridad de los funcionarios luego del doble atentado de esta semana, e incluso le pidió a Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, que deje de especular acerca de quiénes pudieron estar detrás del asesinato de Jimena Guzmán y de José Muñoz, los colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Incluido a Marco Rubio, al secretario del Departamento de Estado, pues no adelantar. Se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio. Entonces no se pueden hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones. Presidenta, sobre este hecho, saber si en su gobierno estarían reforzando la seguridad para los funcionarios, incluso para usted en actos públicos. No tenemos pensado. Ese es otro de los puntos que se ha venido discutiendo a raíz de los crímenes de esta semana. Habla muy bien de Jimena Guzmán y José Muñoz, que aún siendo funcionarios muy relevantes en el gobierno capitalino, acudieron al trabajo juntos, en coche, sin ostentaciones, como cualquier ciudadano. Pero, a ver, también es cierto que las personas encargadas de tomar decisiones importantes con información tan sensible, funcionarios que participan en la agenda de seguridad, necesitan estar protegidos. Esta falsa idea de que basta con la voluntad del pueblo bueno para frenar la violencia es un cuento, y muchos de los errores heredados de la retórica, ¿no?, de la demagogia del expresidente López Obrador. Por un lado, el gobierno tratando de mantener con vida el discurso de seguridad heredado del sexenio pasado, pero es una fachada en realidad. En los hechos sí se está tirando a la basura las ocurrencias de los abrazos y los no balazos, ¿no? ¿Y saben qué? La verdad, la neta, ya era hora. Yo soy Adela Micha.